Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este seminario de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas. El seminario de hoy, titulado Consecuencias fenotípicas de la falla en la vía Fa-BRCA, será presentado por el doctor Moisés Fiesco Roa. El doctor Moisés Fiesco Roa es médico especialista en genética médica y candidato a doctor en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente genetista clínico con experiencia en investigación médica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en México. Es investigador en el Laboratorio de Citogenética del Instituto Nacional de Pediatría. Es también profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM en el Departamento de Embriología y Genética. Desde el 2011 ha evaluado cientos de pacientes con padecimientos genéticos, presentando trabajos en foros nacionales e internacionales y publicado guías de manejo y artículos científicos. Ha establecido redes de colaboración con investigadores a nivel global. El doctor Fiesco Roa tiene una sólida formación en genética médica y biología molecular, incluyendo una estancia predoctoral en el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Ha publicado más de 10 artículos en revistas internacionales. Ha participado como ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales. Su trabajo se enfoca en síndromes genéticos, especialmente anemia de Fanconi, donde ha realizado importantes contribuciones al estudio de la relación genotipo-fenotipo en la epidemiología clínica y medicina translacional, con énfasis en genética médica, en la formación de recursos humanos en genética clínica e investigación médicas. El doctor Fiesco forma parte del Registro de Anemia de Fanconi de México, un esfuerzo interdisciplinario y multi-institucional cuyo objetivo es generar conocimiento sobre las anormalidades del desarrollo, falla medular y cáncer. Extender este proyecto para establecer un registro latinoamericano de anemia de Fanconi y sus diagnósticos diferenciales. Demos una bienvenida al doctor Fiesco. Muchas gracias, es un honor tenerlo acá con nosotros. Como siempre, abrimos un pequeño espacio de preguntas y comentarios a final de la presentación. Así que, sin más preámbulo, doctor Fiesco puede iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad al instituto de poder platicar con ustedes acerca de la investigación que realizamos acá en México sobre anemia de Fanconi y la charla está titulada Consecuencias fenotípicas en la falla en esta vía, que es la FA-BRCA. Seguramente se les puede hacer conocida por estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, que están asociados a cáncer de mama, ovario hereditario, entre otros cánceres. Y bueno, vamos a dividir la charla en cuatro partes, que es la exposición de casos clínicos. Después vamos a hablar acerca de los enlaces covalentes cruzados y la reparación de estos en la vía FA-BRCA o por la vía FA-BRCA. Y terminaré hablándoles acerca de el fenotipo de anemia de Fanconi, tanto lo que se ha visto en la literatura como lo que nosotros hemos visto a través del estudio de pacientes acá en México. Bueno, empiezo con estos dos casos clínicos. El primero es una niña que a los 5 años se diagnosticó con un tumor de fosa posterior. Se le dio un tratamiento que es convencional para este tipo de tumores y esa edad y tuvo una toxicidad elevada. Entonces aquí es el primer punto de mensaje para la audiencia, que una de los motivos de sospecha de anemia de Fanconi puede ser que un paciente presente una toxicidad altamente elevada a un tratamiento quimioterapéutico convencional, porque estos pacientes y estas pacientes son susceptibles a ello. Tenía una anemia leve, pero con un volumen corpuscular medio alto, y esto es muy importante y después lo vamos a retomar,
una leucopenia leve y no tenía afectación de la línea de plaquetas. Se solicitó un panel de genotipificación de cáncer hereditario, uno por el tumor, pero ella tuvo una hermana que falleció de una leucemia. Entonces, por el contexto familiar, se hizo este abordaje y se encontraron dos variantes patogénicas en trans en el gen BRCA2. Trans significa que una variante se encuentra en un alelo y la otra variante se encuentra en el otro alelo, porque podemos encontrar variantes en cis. Eso significa que las dos variantes están dentro del mismo alelo. Esto confirma el diagnóstico de anemia de Fanconi por genotipificación y establece además en la familia un síndrome de predisposición a cáncer, porque papá y mamá son heterocigotos para esto. Ahora bien, cuando valoramos nosotros a esta paciente por eh, el diagnóstico de anemia de Fanconi, encontramos, además de lo que había visto ya, oncología, microcefalia, que no estaba documentada, talla baja, y una facies que denota dismorfias, que son menores, pero que son muy típicas de anemia de Fanconi y que al final de la charla retomaremos. Esta cara triangular, principalmente a partir de la maxila inferior, el epicanto que tenía la paciente, las fisuras palpebrales cortas y también dirigidas hacia arriba. Este es otro caso, un paciente con un fenotipo diferente al de la anterior. Es un niño de 6 años que tiene el diagnóstico de Bacter. Fue diagnosticado con Bacter desde que nació esta asociación y presentó trombocitopenia alrededor de los 5 o los 6 años. El hospital donde se encontraba este paciente no tenía hematología, entonces fue valorado primero por inmunología y debido a la sospecha a lo mejor de una trombocitopenia inmunomediada, se solicitó un panel de genes para inmunodeficiencias. En este panel de genes, que incluía 429 genes, se encontró una variante en estado hemocigoto del gen FANG-B. Eso es importante resaltar que el panel no incluía todos los genes Fanconi, solo incluía 6 de los 22 y no incluía dos de los más comunes, que son FANG-G y FANG-C. Ahora bien, la anemia de Fanconi se ha incluido recientemente en el estudio y el análisis de estos síndromes de alteraciones inmunitarias. Y además de esto, cuando nosotros valoramos al paciente, vimos que tenía esta combinación clásica de Bacter, que es renal radial. La R es de renal y la L es de lim de extremidad. Esta combinación es muy típica de Fanconi dentro del fenotipo Bacter. Tenía un volumen corpuscular medio alto también, igual que la paciente anterior. Las otras líneas, la línea roja y la línea blanca, estaban discretamente elevadas. Tenía talla baja pre y postnatal, alteraciones de la pigmentación que apenas si son notorias aquí en la fotografía, una mancha hipopigmentada. Y bueno, una facies que también es típica de anemia de Fanconi, esta carita triangular con ese mentón súper prominente. En este paciente es evidente las alteraciones en los pabellones auriculares que están muy acopados y además asimétricos y las fisuras palpebrales cortas. Ahora vamos a volcarnos completamente a otro tema que es el daño en el DNA y la reparación de los diferentes tipos de daños. Todas y todos nosotros estamos expuestos a daño todos los días. Entonces, el daño es de diferentes tipos, puede ser por toxinas, puede ser por la radiación ionizante, puede ser por la radiación ultravioleta, puede ser incluso por agentes alquilantes, en quimioterapia, etcétera. Muchos tipos de daño. Todos estos agentes que causan daño producen diferentes tipos de daño, que es la segunda fase de esta figura. Entonces, allí lo que se dibuja es una doble hebra de DNA y las diferentes modificaciones producidas por estos agentes que causan daño. Desde metilaciones en las bases, por ejemplo, una guanosina metilada, una guanosina oxidada, un dímero de pirimidinas, algunos sustituciones de bases que pueden ser consecuencias de errores en la replicación del DNA. Entonces, todos estos tipos de daño tienen que repararse de forma diferente. Me estaba haciendo falta mencionar las rupturas de hebra sencilla o las rupturas de doble hebra en el DNA, y cada uno de estos tiene diferentes formas de ser reparado. La elección de estas vías de reparación va a depender del tipo celular, pero también de otros aspectos como la fase del ciclo celular en la que se encuentren o el tipo de daño.
Entonces, una vez que la célula detecta el tipo de daño, echa a andar todas estas vías de reparación del DNA que hemos acumulado conforme hemos evolucionado para que este daño que está en el DNA sea reparado de forma fidedigna. Cuando hay falla en esta vía, entonces tenemos consecuencias como enfermedades. Uno de los agentes en los que vamos a volcar la atención ahora son los agentes que producen enlaces covalentes cruzados. Estos agentes en general son agentes alquilantes bifuncionales y se han utilizado clásicamente como quimioterapéuticos. Entonces son parte de lo que nosotros utilizamos en tratamiento de algunos cánceres y estos agentes quimioterapéuticos que son agentes alquilantes bifuncionales pueden producir esto que son los enlaces covalentes cruzados. Una molécula de DNA está formada por las dos cadenas antiparalelas, la hebra Watson y la hebra Crick, que están unidas por puentes de hidrógeno, que son uniones débiles realmente. Entonces, cuando estas uniones puentes de hidrógeno son sustituidas por enlaces covalentes, eso es lo que se conoce como un enlace covalente cruzado. Y el enlace covalente cruzado no se puede romper fácilmente, tiene que repararse y no tiene una reparación directa, o sea, no tenemos una enzima que llegue y lo quite. Tenemos que echar a andar vías de reparación muy complejas para que este enlace covalente cruzado sea removido del DNA. Hay otros agentes alquilantes bifuncionales que producen uniones entre la proteína y el DNA o enlaces en interhebra o monoaductos, etcétera. Pero donde nos vamos a enfocar ahorita son estos enlaces covalentes cruzados. Hay diferentes tipos de agentes formadores de ICLs, que es la forma en la que se abrevia en inglés, como la ciclofosfamida, que es parte de las monostasas nitrogenadas que se usan desde hace mucho tiempo. Tenemos la mitomicina C, que se sigue utilizando como quimioterapéutico para algunos cánceres y que es extraída de compuestos naturales del Streptomyces caespitosis. Tenemos otros como los oralenos o los cisplatinos que se usan en el día a día del combate para el cáncer y todos estos tienen propiedades diferentes. Ha habido muchos estudios a lo largo de los últimos años probando estos agentes con diferentes fines para tratar diferentes tipos de cánceres. Sin embargo, pues muchos de ellos se han dejado de utilizar y son sustituidos por otras estrategias de neoplásicos. El, Nosotros sabemos que no todas las personas estamos expuestas a estos agentes alquilantes bifuncionales todos los días, ¿no? Y las personas con anemia de Fanconi tampoco. Entonces, queda la idea de, bueno, entonces, si la razón por la cual aparece un enlace covalente cruzado es que la persona se expone a un agente alquilante bifuncional, si la persona no se expone a un agente alquilante bifuncional, no va a tener enlaces covalentes cruzados y la respuesta es no, porque esa es una fuente exógena de formación de ICLs. Tenemos fuentes endógenas, como las especies reactivas de oxígeno y los aldehídos. Y estas sí que las producimos como parte de nuestro metabolismo, ya sea porque metabolizamos otros compuestos o como parte del día a día del metabolismo celular. Ahora bien, los aldehídos que se forman, como los acetaldehídos o los formaldehídos, son degradados por sistemas enzimáticos bien desarrollados en nuestro cuerpo, como estos de la ADH5 o la ALDH2. Cuando estas fallan, como parte de su función, que era degradar los aldehídos, nos enfrentamos a una exacerbación de las consecuencias que vemos por la presencia de enlaces covalentes cruzados, porque los aldehídos entonces producen más ICLs. Y esto se relaciona mucho con anemia de Fanconi, porque se ha visto tanto en modelos murinos como en humanos, que cuando fallan estas dos vías, tanto la vía FA-BRCA, que tiene como función remover el ICL, como las vías para degradar los aldehídos, vamos a tener un fenotipo más grave. Y se ve principalmente a nivel de la falla medular, que es parte del fenotipo de Fanconi. El problema que representan la presencia de los ICLs en las células es que no los podemos reparar. Entonces, ahí sí se quedan. ¿Qué consecuencias va a tener? Bueno, no se va a poder metabolizar el DNA. El ejemplo más clásico que viene a nuestra mente siempre es la replicación del DNA, ¿no? Entonces, si yo tengo un ICL que impide que se separen las hebras Watson y Crick, la helicasa no puede separar estas.
Pero no solo replicación del DNA requiere que el DNA se abra, también la transcripción, también la recombinación y otros procesos celulares necesitan que el DNA se metabolice, inclusive los cambios epigenéticos que el DNA requiere, por ejemplo, para pasar de una heterocromatina a una eucromatina. Entonces, al tener un enlace covalente cruzado aquí impidiendo el metabolismo adecuado del DNA, la célula se enfrenta a muchos problemas y echa a andar vías que pueden terminar en remodelamiento de cromatina, en senescencia celular, en alteraciones en la transcripción o la estabilidad del genoma, inclusive apoptosis o senescencia celular. La reparación de los ICLs a través de la vía FA-BRCA es una reparación que es fidedigna, es libre de error. No es la única vía por la cual se pueden reparar los ICLs. Tenemos otras, pero las otras son propensas a error. Hay algunas que sí o sí siempre van a producir errores al momento de reparar el DNA, ganancias o pérdidas de información, pero la vía FA-BRCA cumple con esta estrategia fidedigna para quitar el ICL y dejar completamente reparado el DNA sin daño o sin otros cambios, como de lesiones o duplicaciones. Aquí vamos a resumir la vía porque es muy compleja, pero tienen ahí ustedes un ICL en rojo. El ICL es detectado, ya sea en cualquier parte, de cualquier evento de metabolismo del DNA, es detectado y depende de lo que esté pasando. En este momento estábamos ante una replicación del DNA, porque ahí vienen las horquillas de replicación, se encuentran con un ICL, chocan y entonces se tiene que remover, ¿no? El pSNA, se remueve todo el complejo CMG y después de eso ya entran en acción las proteínas Fanconi. Aquí tenemos la primera proteína Fanconi, que es FANC-M. Este FANC-M detecta el sitio donde se encuentra el ICL y empieza a atraer a las otras proteínas Fanconi que forman un grupo de proteínas Fanconi que denominamos río arriba. Ahorita les voy a mostrar otras imágenes para que quede claro cuáles son río arriba, el complejo CO, FANC2I y los genes río abajo. Entonces, esta primera aproximación hace que se recluten proteínas como la proteína FANC-B, FANC-L, junto con una proteína asociada que se llama FAP100, y estas forman un subcomplejo que es el BL100. Tenemos al subcomplejo CEF, que son FANC-C, FANC-E y FANC-F, y tenemos al subcomplejo AG20. Estos tres, junto con FANC-M, que ya estaba ahí, lo que tienen como función específicamente FANC-T, que es otra proteína asociada en este momento, es la monoubictinación del complejo FANC-D2I. El complejo FANC-D2I, que es este heterodímero, se monoubiquitiniza y eso activa a este complejo, que es un complejo central de la vía FA-BRCA. Una vez que se ha monoubiquitinizado, atrae y recluta a otras proteínas como FANC-P y esta sirve de andamio para reclutar otras proteínas que tienen actividad nucleasa y estas endonucleasas producen una ruptura de doble hebra, generan un aducto que es reparado por unas polimerasas translesión de síntesis translesión y finalmente se echan a andar vías como NER, la reparación por escisión de nucleótidos y la recombinación homóloga. Y esto finaliza con la liberación del el complejo que se había formado por el ICL, se repara completamente y tenemos el DNA libre de este problema biológico que representaba el ICL. Ojo, para que se pueda llevar a cabo una reparación por recombinación homóloga por la vía FA-BRCA, tenemos que tener un templete que sea utilizado como molde para copiar el DNA que se tiene que reparar. Y eso solo ocurre después de que se ha replicado el DNA. O sea, cuando ya tenemos un molde donde nosotros podemos entrar, bueno, la hebra entra y repara por esta recombinación homóloga. Entonces, solo en fase S o G2 se puede echar a andar esta vía. En células que no han entrado en S ni G2 o que no están en S y G2, no se puede utilizar la vía FA-BRCA y se utilizan otras vías,
como la vía por unión de extremos no homólogos y otras que se han estado documentando para reparar los enlaces covalentes cruzados. La vía Fanconi, entonces, lo que intenta hacer es reparar sin error a través de la recombinación homóloga y también bloquea los otros tipos de reparación para que no haya tanta propensión a error. Sin embargo, cuando no tenemos un templete, no estamos en SG2 o la vía FABRCA no funciona, entonces tenemos que recurrir a otras vías de reparación. Y las consecuencias de esto es que se generen uniones entre cromosomas que no son homólogos o rupturas de tipo cromatídico principalmente. Y esto lo vemos en el estudio que se utiliza como diagnóstico, como estándar de referencia diagnóstico para anemia de Fanconi, que es un estudio en el que retamos las células con diepoxibutano o mitomicina C, de la cual ya les había hablado, que es un agente alquilante bifuncional. El diepoxibutano también es un agente alquilante bifuncional, entonces va a producir ICLs. Yo tengo a un paciente en el que sospecho anemia de Fanconi, le tomo una muestra de sangre y esa muestra de sangre es retada con estos agentes alquilantes disfuncionales. Lo comparo siempre con un control positivo y un control negativo y veo cómo se comportan las células de este paciente y si se generan estas lesiones. En la imagen A, ustedes están viendo rupturas cromatídicas y en la imagen B están viendo una figura de intercambio radial, que son estas uniones anómalas que se presentan como consecuencia en la falla en la reparación correcta o fidedigna de los enlaces covalentes cruzados. El problema que trae como consecuencia a nivel fenotípico humano una falla en la reparación de los ICLs, pues es la anemia de Fanconi. En estas imágenes les represento algunos de los datos fenotípicos que nosotros podemos encontrar en las personas con anemia de Fanconi y vamos a ahondar en el resto de la charla acerca de esto. Para entrar en contexto de la anemia de Fanconi ahora, ya que dejamos de lado el ICL y la reparación por la vía FABRCA a través de recombinación homóloga, les tengo que decir que la anemia de Fanconi forma parte de un grupo de enfermedades que son síndromes hereditarios de falla medular. Estos se definen como aquellas enfermedades en las cuales hay variantes patogénicas en los genes asociados a la hematopoiesis. Estos síndromes hereditarios de falla medular corresponden aproximadamente al 15 al 30% de todas las fallas medulares que se registran. Anemia de Fanconi es de los más estudiados, en la mayor parte de las poblaciones es el más frecuente, que tenemos otros como la disqueratosis congénita, anemia de Shortman-Diamond, Diamond-Blackfan, entre otros. Estas enfermedades comparten tres alteraciones: las hematológicas, las del desarrollo y las oncológicas. Cuando nosotros utilizamos estudios para diagnosticar este grupo de enfermedades y saber si se trata de un hereditario, un adquirido o uno mediado por autoinmunidad, tenemos que echar mano de estudios específicos para la corroboración diagnóstica. En el caso de la anemia de Fanconi, por ejemplo, utilizamos una prueba que evalúa la reparación del DNA, que es este examen que les decía que es el reto con diepoxibutano o mitomicina C, que también en la literatura ustedes pueden encontrar como aberraciones cromosómicas, inclusive como estudio de rupturas cromosómicas o de fragilidad cromosómica. Estos últimos nombres no son tan adecuados precisamente por la base que se utiliza, pero bueno, así se conocen en la literatura universal también. Otra enfermedad de la cual también quiero hablarles un poco porque es un diagnóstico diferencial importante de Fanconi es la disqueratosis congénita y para esta otra enfermedad utilizamos, por ejemplo, la longitud telomérica, porque ahí lo que está alterado es el mantenimiento y la estabilidad de los telómeros. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, estrategias de genotipificación, que es el darnos cuenta cuál es el gen o la variante patogénica afectada, podemos migrar algunos de los síndromes de falla medular que tenían una causa no identificada a síndromes hereditarios de falla medular. Y en los últimos años han surgido muchas publicaciones con respecto a esto. Utilizan un grupo de pacientes que tenían falla medular, ¿no? Donde no se había detectado alguna etiología específica como Fanconi, disqueratosis, etcétera,
les hacen una estrategia de genotipificación que a veces son masivas, por ejemplo, un exoma o un genoma por secuenciación masiva en paralelo y encuentran variantes patogénicas en los genes FANC o en los genes de disqueratosis congénita o en otros que realmente son emergentes y que nos permiten clasificar y tener a este paciente o a esta paciente como un síndrome de falla medular hereditario. Eso tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es la historia natural de esas enfermedades, porque sabemos ya cuál podemos dar un asesoramiento genético específico o inclusive opciones reproductivas, el seguimiento en los riesgos de cáncer, etcétera. En 2021 publicamos nosotros un algoritmo para el manejo de los síndromes de falla medular que pueden parecer hereditarios, ¿no? Hacemos un abordaje cuando está la sospecha, vemos si hay alteraciones, por ejemplo, somatométricas o de Bacter o de Fenos que ahorita vamos a ver, y si eso nos sugiere algo, por ejemplo, anemia de Fanconi, pues le hacemos el reto con diepoxibutano. La doctora Sara Frías es la persona que inició con el diagnóstico de anemia de Fanconi en México a través de la prueba de reto con diepoxibutano y la cabeza académica del grupo que trabaja con anemia de Fanconi en México. Por otro lado, si tenemos otros datos que nos orienten a otros síndromes de falla medular hereditarios como disqueratosis congénita u otros, podemos hacer otras estrategias como genotipificación masiva, longitud telomérica, etcétera. Y esto es un proyecto que está a cargo del laboratorio del doctor Alfredo Rodríguez, también en el Instituto Nacional de Pediatría. La anemia de Fanconi, hablando de epidemiología, tiene una frecuencia de 1 a 5 casos por millón de habitantes. Es una enfermedad ultra rara si se caracteriza por la frecuencia que tiene. Aunque todos estos estudios o todas estas características epidemiológicas emanan de análisis que han hecho en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, generalmente población anglosajona, ¿no? Pero pues si pensamos que en América Latina tenemos entre 643 millones de personas, pues podemos pensar que hay entre 643 personas con anemia de Fanconi hasta 3.200 y poco más de personas con esta enfermedad viviendo actualmente en esta parte del mundo. Entonces, como les decía, pues la anemia de Fanconi presenta todas estas características debido a la inestabilidad cromosómica que generan la falla en la reparación de los enlaces covalentes cruzados. Aquí están viendo ustedes nuevamente una metafase donde se ven los cromosomas después de ser tratados con el agente alquilante bifuncional. Y las flechas representan, creo que lo puedo hacer más grande, las flechas representan tanto las rupturas, como se ve de este lado, como las figuras radiales que pueden ser trirradios o tetrarradios, y eso hace que nosotros podamos tener un diagnóstico de la enfermedad. No importa cuáles manifestaciones tengan, siempre vamos a tener, podemos echar mano de este estudio citogenético. Entonces, el 96% de los pacientes con anemia de Fanconi van a tener alteraciones hematológicas, el 20% en estudios retrospectivos van a tener cáncer y las alteraciones del desarrollo físico también en estudios retrospectivos llegan más o menos como al 85%. Y puede haber diferentes combinaciones de todo esto. O sea, no todos los pacientes van a tener los tres rubros de alteraciones. Las hematológicas, además de que dan nombre a la enfermedad, se presentan con una edad mediana de diagnóstico, más bien de desarrollo de los síntomas de 6.5 años, aunque hay pacientes que desde el nacimiento tienen alteraciones hematológicas o que las desarrollan ya entrada a la vida adulta. Generalmente inician con trombocitopenia y estos migran a bicitopenias y pancitopenias, que tienen además otros componentes que nos hablan de falla medular hereditaria, como la elevación de la hemoglobina fetal, del ancho de distribución eritrocitaria y del volumen corpuscular medio, que es lo que yo les había dicho que tenían los dos pacientes que les presenté en el caso clínico. Elevado el volumen corpuscular medio y este es súper constante. Ahorita no vamos a hablar de eso, pero en los pacientes mexicanos lo encontramos en más del 90% de ellos. Con respecto al cáncer, los pacientes tienen riesgos elevadísimos. Cuando se hacen análisis por cáncer en específico, tenemos riesgos tan escandalosos como de hasta 5,000 veces más riesgo, ¿no? Siempre que presento esta tabla, la gente no la cree, pero de verdad es que es así. O sea, el riesgo que se espera
con respecto al que se observa en anemia de Fanconi, por ejemplo, para el esofágico, es de 1200 veces riesgo. Estas personas tienen un riesgo altísimo de múltiples tumores, no de cualquier tumor, pero sí de muchos sólidos, por ejemplo, a nivel de cabeza y cuello, o esofágicos o vulvares, pero también de diferentes leucemias, linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda o síndrome o neoplasia mielodisplásica. Hay algunos tumores que se comparten con otras enfermedades de falla medular, como la disqueratosis congénita. Entonces, en esta imagen, que es parte de una publicación que hicimos en 2022, comparamos nosotros disqueratosis congénita contra anemia de Fanconi. Y en la publicación les presentamos como todo un panorama de una versus la otra. Pero aquí solo traigo la imagen de los tumores. En verde están los tumores clásicos de Fanconi, que del lado izquierdo ustedes pueden ver los embrionarios, como el tumor de Wilms o el meduloblastoma, y puede haber otros a nivel de sistema nervioso central, pero el más común es el meduloblastoma, el esofágico y el vulvar. En negro están los que se comparten por ambos, como los cánceres de células escamosas de cabeza y cuello, la neoplasia mielodisplásica o la mieloide aguda o los tumores anales. Y en disqueratosis congénita sí que se ha visto linfoma no Hodgkin. Ahora bien, la parte a la que yo me dedico más es la parte dismorfológica, que soy dismorfólogo con entrenamiento en anemia de Fanconi. Entonces, les voy a presentar dos acrónimos que son muy útiles al momento de evaluar pacientes en los que se pueda sospechar anemia de Fanconi. Y son útiles por dos razones. Una es porque si ustedes tienen una falla medular en abordaje, hay que buscar Bacter y hay que buscar Phenus. Pero también puede llegar un paciente a genética por Bacter o por Phenus, y entonces uno voltea a ver una BH para saber si no hay volumen corpuscular medio alto o trombocitopenia, que normalmente son los dos parámetros iniciales en la afectación hematológica. Entonces, Bacter es un acrónimo básico, como ya muy conocido por el ámbito de genética. Y el otro acrónimo en el que sí voy a profundizar un poco más es el acrónimo FENOS. El acrónimo FENOS fue creado en 2016 por las doctoras Blanche Altel y Neelam Gill en el NCI para agrupar manifestaciones vistas en Fanconi con alta frecuencia que no son parte de Bacter, porque Bacter ya se había asociado a Fanconi desde los 90s, 80s. Entonces, este incluye alteraciones de la pigmentación, microcefalia, alteraciones oftalmológicas como ojos pequeños, alteraciones estructurales del sistema nervioso central, que eso es la N de Fenos. La O es alteraciones otológicas, ya sea estructurales o funcionales. Y si recuerdan el caso clínico 2, el paciente tenía los pabellones auriculares acopados y además tenía hipoacusia. Y la talla baja, ¿no? El espectro fenotípico a nivel dismorfológico en Fanconi es muy variado. O sea, tenemos pacientes que tienen muchas alteraciones y realmente pueden tener alteraciones aunque tengan muy poca edad, o podemos tener pacientes a mayor edad que tienen muchas o pocas alteraciones. Esto es muy variable. Pacientes que solo tienen, por ejemplo, como la paciente del lado izquierdo, talla baja, o pacientes como la del lado derecho que tienen 8 o más alteraciones del desarrollo físico, ¿no? Entonces, esto habla de la completa heterogeneidad fenotípica. Esta gráfica, que es un resumen de casos publicados en la literatura, resume en el eje horizontal las diferentes anomalías del desarrollo físico, clasificadas Bacter, Fenos y otras. Y por el otro lado, tenemos también en el eje vertical la frecuencia de cada una de estas anomalías. Entonces ven que básicamente el 80% de los pacientes descritos en la literatura hasta esta fecha 2019 tenían al menos una alteración del desarrollo físico. ¿Cuáles son las más frecuentes? Renal y radial, de Bacter. Entonces, por favor, otro mensaje para casa. La dupla renal radial es muy específica de Fanconi. Y aunque su paciente no tenga 3 o más anomalías de Bacter, que es lo que en consenso se toma para tener un diagnóstico positivo de Bacter, se tiene que pensar en anemia Fanconi. Si tiene renal radial, es Fanconi hasta no demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? En fenos, los más frecuentes son alteraciones pigmentarias de la piel, microcefalia y talla baja, que son motivos de consulta bastante frecuentes en pediatría. Entonces, creo que es importante también no dejar de lado que el acrónimo FENOS nos puede estar también orientando de una manera en contraflujo hacia anemia de Fanconi.
Y de las otras alteraciones, solo llamar su atención a las anomalías de genitales externos, que son bastante frecuentes. La principal es criptorquidia, pero hay otras. Ahora, esta es una línea del tiempo que les presenta que el 80% retrospectivamente tienen alteraciones del desarrollo físico. El 90% van a tener falla medular en algún momento de la vida y el 3% pueden desarrollar leucemia más o menos a los 12 años. El 12% desarrollan tumores sólidos ya entrada a la vida adulta. Pero lo que se ha visto en las cohortes donde se han seguido pacientes que ya han vivido más tiempo, se ve que hay un porcentaje mucho mayor que desarrollan tumores sólidos. Entonces, es importante considerar que hay una transición epidemiológica. Estamos viendo pacientes que antes solo eran pediátricos y que ahora están llegando a la vida adulta y entonces el cáncer se está convirtiendo en otra prioridad de estudio de la anemia de Fanconi. Un 25% van a desarrollar una reversión del fenotipo hematológico y eso es por lo que a veces vemos pacientes ya adultos, o sea que el debut de diagnóstico es un tumor sólido, pero que a lo mejor tuvieron una anemia leve de chiquitos y que remitió de forma espontánea. Déjeme borrar esto. Ok, bueno, los genes que están asociados con Fanconi son 22. Y los había mostrado en la vía FANK, FANK B, FANK C, etcétera. Estos genes están distribuidos en todo el genoma y la frecuencia es esta. El gen más frecuentemente afectado en la mayor parte de las poblaciones es FANK. Después de esos, en población anglosajona tenemos a FANC y FANG, aunque esto no es replicado en otras poblaciones. Y aquí les adelanto un poco de lo que se ha encontrado en México. Nosotros no tenemos esa frecuencia, que es la frecuencia reportada universalmente, por ejemplo, en la base de datos de la Rockefeller o de Europa, y más bien tenemos otras frecuencias. Tenemos muchos pacientes con variantes patogénicas en FANC-F, en FANC-J, en FANC-L, en FANC-B. Entonces creo que esto no necesariamente aplica para todas las poblaciones. FANCA, sí que sí. Ese es el más frecuentemente afectado. Hay algunas asociaciones genotipo-fenotipo y esto es lo que les había presentado yo hace un ratito en la gráfica. Hicimos la descripción de las frecuencias de las anomalías, pero también nos dimos a la tarea de buscar asociaciones genotipo-fenotipo. Y esta tabla les resume estas asociaciones. El gen más frecuentemente asociado con muchas anomalías fue FANCB, es decir, decirlo de una forma un poco simplista, los pacientes con variantes patogénicas en FANCB son más propensos a tener una mayor cantidad de anomalías del desarrollo físico, principalmente del tipo Bacter. Después tenemos el gen FANCD2 y aquí las anomalías son más frecuentemente de tipo fenos, pero pueden ser cualquiera de las dos. Y tenemos algunos genes que no tienen una asociación significativa con anomalías como FANK, FANC y FANG. Y si recuerdan la diapo anterior, son los tres genes que en población anglosajona son más frecuentes. Entonces, más bien aquí lo que se cree es que puede ser que estén asociados con un fenotipo más leve, pero también puede ser que haya un sesgo de reporte y no se estén haciendo publicaciones ya muy frecuentes de las anomalías presentadas por pacientes con variantes patogénicas en estos genes. Entonces, tenemos 22 genes, FANK, FANKW, tenemos una vía de reparación que es esta donde se incluyen todas las proteínas, los río arriba, el complejo ID y los genes río abajo. Tenemos algunas asociaciones genofeno como mayor gravedad hematológica en FANG, menor anomalías congénitas en FANC o tumores específicos en FANCN y FANCS, anomalías tipo fenos en FANCD2, anomalías tipo Bacter en FANCB, ¿no? Y esto es lo que está reportado hasta el momento en la literatura. Aquí es otra forma de ver los genes río arriba, río abajo y el complejo ID. Y ustedes pueden ver ahí las frecuencias. O sea, la mayor parte de los pacientes van a caer acá, en río arriba, 87% de los casos. Los otros son el menos del 15%. Ahora, el estándar de referencia diagnóstico, como les había dicho, es la prueba de reto con diepoxibutano. Y aquí lo que pueden ver igual son las figuras radiales y las rupturas cromosómicas y cromatídicas. En México tenemos alrededor de 126 millones de personas, entonces haciendo el mismo ejercicio de hace un rato, esperamos 126 pacientes con anemia de Fanconi mínimamente viviendo ahora. A través de el registro de pacientes con anemia de Fanconi que hemos desarrollado desde 2021, hemos reclutado hasta la fecha 61 pacientes de los diferentes estados de la República Mexicana. Este es un mapa de México
y cada uno de las siluetas representa un estado, o depende del país, puede ser un departamento o una provincia, y ustedes lo que pueden ver ahí es que a mayor intensidad, mayor número de pacientes. Lo que se ve más intenso es la Ciudad de México y el Estado de México, que son los más densamente poblados. Pero si nosotros hacemos un ejercicio de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada entidad federativa, esa intensidad del color cambia. El estado más intensamente iluminado es este, que a lo mejor a algunas personas les puede sonar porque es Sinaloa, ¿no? El Narco, el Chapo Guzmán, etcétera. Este estado es en el estado en el que por millón de habitantes hay mayor número de pacientes, ¿no? Esto no es casualidad. En este estado hay tres médicas y médicos, son dos genetistas y un hematólogo que están muy sensibilizados a anemia de Fanconi. Entonces, todos los casos de falla medular que parece hereditaria no los envían. Todos los Bacter que tienen renal radial no los envían. Todos los fenos que además les encuentran Bacter o que tienen trombocitopenia no los envían. Todas las leucemias mieloides agudas en población pediátrica o las neoplasias mielodisplásicas no las envían. Y eso hace que tengan una tasa de positividad más alta y un mayor número de pacientes diagnosticados. De estos pacientes, 61 pacientes, la mayoría son población pediátrica, pero tenemos alrededor de un 20-25% de adultos. No hay diferencias entre masculinos y femeninos y el 80% por fortuna siguen con vida, aunque desafortunadamente pues han fallecido algunos pacientes por falla medular, complicaciones del trasplante o cáncer. Hicimos un ejercicio para ver la sobrevida y tenemos una mayor sobrevida en femeninas, porque el 91% a los 22 meses de seguimiento siguen vivas, en cambio en masculinos es el 75%. Y la edad de diagnóstico que estaba dada en la literatura es de alrededor de 6.5 años. Nosotros tenemos una edad un poco menor de diagnóstico, al menos un año menos. Y que si ustedes lo trasladan a la odisea diagnóstica es muchísimo. Entonces, que se diagnostique un paciente un año antes de lo que habitualmente se diagnosticaban es muy importante. Y esto se debe principalmente a que las sospechas vienen desde dismorfología. Ahora bien, yo les había mostrado esta gráfica donde ninguno de los parámetros, de acuerdo a lo reportado en la literatura, cruzaba el 50%. Y cuando nosotros hacemos el mismo ejercicio para los 61 pacientes del registro, vemos que tenemos varias anomalías que ya cruzan el 50% y inclusive algunas que son omnipresentes. Renal tiene 49%. Radial llega casi al 80%. Otra vez esa dupla renal-radial. Hablando de fenos, las alteraciones pigmentarias de la piel se ven en el 100% de los pacientes registrados hasta el momento. Las anomalías oftalmológicas que incluyen fisuras palpebrales cortas, ptosis palpebral como la que se ve en este paciente tiene una ptosis palpebral muy, muy marcada, ¿no? Se ven también en el 100% de los casos. Y tenemos otros datos como por ejemplo la talla baja que llegan a más del 60% de los casos. Entonces, estas combinaciones renal radial nos hablan de Bacter, pigmentario y ojos nos hablan de fenos. Y ya en los últimos minutitos, sé que estamos en tiempo, pero les quiero presentar los hallazgos específicos del registro de anemia de Fanconi de México. Entonces, a través de una colaboración con el equipo de Derma, la doctora Sáez y Venegas, hemos encontrado anomalías en pacientes con anemia de Fanconi como hiperpigmentación periorificial alrededor de los ojos, de la boca, de los pabellones auriculares, periumbilical, que son bastante consistentes y que más del 80% tienen, por ejemplo, una hiperpigmentación periocular. Esto se ve muy bien en esta imagen. Vean alrededor de los ojos de los pacientes, es como si tuvieran una ojera eh, muy, muy marcada, que al principio pensamos que era a lo mejor consecuencia de la quimioterapia o de las transfusiones o de la anemia, pero hay pacientes que no han tenido algunos de estos eventos estresores que sí tienen estas alteraciones pigmentarias de la piel. También hemos descrito alteraciones de la pigmentación tipo máculas hiperpigmentadas, como las que se ven en anemia de Fanconi, nosotros podríamos pensar manchas café con leche, pero que tienen otras características, tanto topográficas como morfológicas. Una es esta, lo que se ve a su derecha, que son máculas como muy mal delimitadas, como de bordes muy caprichosos que nosotros llamamos bordes deshilachados.
tenemos máculas hipopigmentadas y estas también. Hay algunas que tienen bordes muy limitados como los de acá, pero hay otras que tienen unos bordes muy irregulares y a veces es muy difícil de ver en los pacientes. Alteraciones de tipo sal y pimienta que se encuentran, por ejemplo, en región axilar, en cuello y en otras. Y algunas otras, como son las neoformaciones de aspecto papular que hemos encontrado. Estas alteraciones ya habían sido descritas por otros grupos, pero como alteraciones pigmentarias. En realidad son tumores y es una frecuencia altísima. Más del 60% de los pacientes tienen estas alteraciones en zonas de fricción y estas alteraciones se presentan como estas neoformaciones que pueden estar en axila, en el dorso de las manos, que son bastante frecuentes y que se pueden confundir con las alteraciones que se ven en neurofibromatosis tipo 1. Por eso, este es un diagnóstico diferencial de anemia de Fanconi. Digo, la mancha hiperpigmentada con estas lesiones a nivel axilar tendría que hacernos pensar en anemia de Fanconi. Hay una correlación positiva con la edad en femeninas, o sea, mayor edad, mayor número de alteraciones. Y estas representan acantomas planos pigmentados a nivel histopatológico, o sea, son tumores benignos. Las alteraciones pigmentarias tienen diferentes combinaciones, pero la combinación más frecuente en población mexicana es esta. Son acantomas, hiperpigmentación periorificial y máculas hiper e hipopigmentadas que se ven en un cuarto de los pacientes. O sea, uno de cada cuatro pacientes con anemia de Fanconi presenta estas cuatro alteraciones. Entonces, ya en un contexto de falla medular, la búsqueda intencionada de estas alteraciones definitivamente nos tiene que llevar a pensar en anemia de Fanconi. Otro aspecto en el que hemos incursionado son las alteraciones neuromusculares en anemia de Fanconi. Y este es un trabajo del doctor Hernández Rodas, donde se evaluaron a los pacientes con una lista de cotejo neurológica y lo que encontramos es que el 100% tenían al menos una alteración neurológica. La más frecuente era marcha anormal, es una marcha en la cual hay una como limitación en el movimiento de la cintura escapular, pero tenemos otras como alteraciones de los pares craneales, hipotonía, también alteraciones cognitivas. Y a nivel muscular como tal, vemos asimetría tanto a nivel de hombros como a nivel escapular, como se puede ver en esta foto, y que es bastante consistente. Más del 85% de los pacientes presentan este tipo de alteraciones, tanto escapular como a nivel de hombros. Finalmente, un aspecto que se ha descrito desde la primera publicación de casos con anemia de Fanconi que se hizo en 1927 por el doctor Guido Fanconi corresponde a la facies de anemia de Fanconi. Ese es un trabajo de la doctora Palacios, en el que nos dimos a la tarea de evaluar las caras de los pacientes registrados en México. Y vemos lo que les había dicho, esta cara triangular, mentón triangular, las fisuras palpebrales cortas, la tosis palpebral, ¿no? La hiperpigmentación periorificial y otras anomalías que nos han permitido delimitar qué es la facies de anemia de Fanconi. Cara triangular en casi el 50% de los casos, anomalías en la posición de las fisuras palpebrales o inclusive asimetría facial, una tosis más marcada de un lado y del otro, con alteraciones también a nivel de la región bucal y peribucal, van delineando lo que nosotros propondríamos como una facies de anemia de Fanconi. ¿De acuerdo? Y pues ya nada más les dejo los mensajes para casa en estos minutitos que me quedan. Uno es que la anemia de Fanconi es una consecuencia en la falla en la reparación de los enlaces covalentes cruzados, que ya vimos que se pueden generar por agentes alquilantes bifuncionales exógenos, como mitomicina C y otros quimioterapéuticos, pero también el metabolismo endógeno, como los aldehídos o las especies reactivas de oxígeno lo pueden generar, y se reparan por recombinación homóloga a través de la vía FA-BRCA. El diagnóstico citogenético es el estándar de referencia diagnóstico y se hace a través de esta prueba de reto con diepoxibutano o mitomicina C, siempre con un control positivo y un control negativo. Hay una alta heterogeneidad de locus, es decir, tenemos muchos genes que nos producen la misma enfermedad, alélica, muchas variantes patogénicas que nos producen la misma enfermedad, y fenotípica. Les presenté bacterifenos, pero podemos tener básicamente trastocado cualquier elemento de la economía.
tenemos anomalías que no pueden o no detectarse fácilmente, que a lo mejor necesitan un estudio especializado como las del sistema nervioso central, anomalías estructurales o personal médico familiarizado con dismorfología y eso a veces no se tiene. Y las anomalías dermatológicas, neuromusculares y faciales, nosotros las proponemos como herramientas para el diagnóstico temprano de la enfermedad, tratando de hacer que haya una odisea diagnóstica menor. El RAFMEX, que es como nosotros llamamos cariñosamente al registro de anemia de Fanconi de México, ha permitido una expansión del fenotipo de la enfermedad a través, por ejemplo, de la hiperpigmentación periorificial, que no está descrita, los acantomas en sitios de fricción, que tampoco estaban descritos como tal, y las alteraciones escapulares y a nivel de hombros de las asimetrías producidas por anomalías musculares. Y la idea es que este proyecto pueda expandirse al resto de América Latina, ¿no? Tratando de hermanar esfuerzos para poder tener un fenotipo más concreto en esta población. Y pues no me queda más que agradecer primero a nuestros pacientes y nuestros pacientes. En esta imagen están aquellas personas que desafortunadamente ya no están con nosotros, pero que sin su participación desinteresada y amorosa, no podríamos nosotros tener esta información que puede ser útil para las futuras generaciones de pacientes y también al equipo de laboratorio de citogenética, todo el equipo dirigido por la doctora Sara Frías, pero también nuestros diferentes colaboradores, tanto a nivel clínico como a nivel básico, y el resto de las familias con anemia Fanconi que se han unido al registro mexicano de esta enfermedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, un tema súper interesante, una gran presentación. Felicitaciones. Vamos a abrir el espacio de preguntas y comentarios. Eh, Así que, bueno, el que quiera participar puede levantar la mano y encender su micrófono o escribirlo a través del chat. Hola, soy el doctor Gerardo Mejía de Nicaragua. Eh, Igual quiero felicitar al doctor porque fue una presentación excelente, la verdad. Muy interesante el trabajo que están haciendo en México y pues me hizo estar listo para hacer un par de comentarios y bueno, puede ser que de ahí se genere alguna pregunta. Eh, Lo primero que quería decirle, doctor, es que en Nicaragua tenemos una única paciente con diagnóstico molecular. Sí tenemos varias pacientes con diagnóstico clínico, pero pues aquí para nosotros es muy complicado los estudios genéticos, no los hacemos en el país y pues económicamente es un poco difícil enviarlos a hacer fuera también. Entonces, la paciente que diagnosticamos es una niña eh, de 5 años con un diagnóstico clínico de pancitopenia y también con algunas anomalías, la verdad no tan evidente el fenotipo de anomalías eh, estructurales, pero sí tenía, definitivamente que sí tenía anomalías estructurales. Y eh, pues los padres estuvieron anuentes a cubrir los costos del estudio, se mandó a hacer fuera y el resultado fue una variante en homocigosis en FANG, ¿verdad? Usted mencionó que es uno de los más frecuentes eh, y bueno, ese era un comentario que quería hacer. El otro es que recientemente tuvimos un caso de un bebé recién nacido que sí tenía alteraciones congénitas que podíamos sospechar. De hecho, se estuvo sospechando entre TAR y Fanconi porque la alteración más evidente era esquelética, principalmente. Pero el niño hizo un cuadro de falla medular severa, eh, quizás por la misma evolución que fue teniendo, los neonatólogos lo consideraron también que tenía sepsis, se manejó con antibióticos, con transfusiones de plasma, con un sinnúmero de cosas, pero nunca las plaquetas levantaron más allá de las más altas que tuvo aproximadamente como
160.000 cuando recién había nacido. Posteriormente, pues las plaquetas bajaron a 90, a 30 y fueron bajando y fue hematocrito también de 30 y finalmente pues el bebé falleció. Lastimosamente pues no pudimos hacer un estudio y nos quedamos con la sospecha de que podía ser pues una anemia de Fanconi. Pues quería comentar esas dos cosas a partir de la presentación tuya. Muchas gracias. Gracias por su comentario, doctor. Eh, yo de aquí quisiera rescatar y resaltar dos aspectos. Uno es que ciertamente la genotipificación está siendo cada vez más accesible por diferentes razones, ¿no? Se abaratan costos o las empresas entran o los laboratorios en los diferentes países pueden acceder a estas estrategias. Entonces, sí que se puede utilizar la genotipificación como la primera aproximación en anemia de Fanconi si no se cuenta con el estudio de reto con mitomicina C o diepoxibutano. Es más barato cuando se tiene montado y se generan muchos pacientes y muchos casos, etcétera, porque pues, los costos son menores. Y también es muy útil cuando tenemos un diagnóstico de genotipificación no informativo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchos de estos son paneles de genes que no incluyen a todos los genes Fanconi, y eso hay que tomarlo muy en consideración o a lo mejor son variantes que no están, que no se pueden analizar a través de la estrategia que se ve, no sé, intrónicas profundas o algún otro caso importante. Pero sí, si ustedes ya tienen un cuadro compatible, un fenotipo compatible con anemia de Fanconi, más las variantes que son a lo mejor ya reportadas como variantes patogénicas clásicas en las diferentes bases de datos, sin duda es un caso de anemia de Fanconi. Y el otro es que sí, o sea, a veces nosotros hemos tenido varios casos positivos de Bacter que desafortunadamente fallecen por complicaciones hasta quirúrgicas, ¿no? O por algunos que llegan a tener algo hematológico y que fallecen en el transcurso del diagnóstico. Pero sí, tener los ojos bien abiertos para cualquiera de los aspectos que usted ha comentado, tanto lo hematológico, lo oncológico como lo dismorfológico. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, se escucha bien. Sí, soy Iván Landírez de Panamá. Muchas gracias por la presentación. Estamos muy contentos de que nos haya colaborado con este seminario. Yo quería aportar lo siguiente. Cuando yo era residente de pediatría, nosotros, donde yo hice la residencia de pediatría, era una zona donde consultaba a muchos pacientes indígenas de la etnia Nove Buglé, aquí en Panamá, y teníamos muchas sospechas clínicas de pacientes con citopenias y con problemas radiales a los que clínicamente le hacíamos, considerábamos el diagnóstico de anemia de Fanconi. Entonces, en aquel tiempo no teníamos las pruebas para hacer diagnóstico. Ahorita en el laboratorio del Instituto de Ciencias Médicas, nosotros hacemos exoma completo. Ya hemos diagnosticado algunos casos hematológicos con anemias de Black Van Diamond, pero en la zona donde estamos nosotros ubicados, en Panamá, es la zona central de Panamá, no está cerca de la zona indígena y estas pruebas de exoma completo, pues es difícil poder que sean accesibles todavía en nuestro país por cuestiones económicas y cuestiones que el Estado no cubre estas pruebas en su gran mayoría. Entonces, mi pregunta, doctor, es, a nosotros nos encantaría poder colaborar con ustedes en su laboratorio para poder montar la prueba de epoxibutano. Nosotros ya hacemos micronúcleos, hacemos aberraciones cromosómicas, también la tenemos montada en el laboratorio, pero no la prueba de reto con mitomicina 6 y epoxibutano, lo cual sería muy importante para poder empezar a tamizar estos pacientes. Por ejemplo, nos interesaría mucho los pacientes de la etnia Nove Buglé,
donde hay una frecuencia importante con los hematólogos. Si de pronto hay algún hematólogo de aquí del área que pueda hablar también. Y lo otro, doctor, es que la pregunta a la que yo voy es que si dentro de los estudios se ha visto una mayor frecuencia en ciertos grupos étnicos eh, con respecto a otros, porque como le decía, donde yo hice pediatría, la frecuencia era muy alta dentro de un grupo indígena, más en el área donde estoy ahora, casi no vemos ese tipo de anomalías, siendo Panamá un país tan pequeño, ¿no? Entonces, le agradezco mucho por la presentación, doctor, y muchas gracias por su respuesta. Doctor, el honrado soy yo al poder estar aquí en un auditorio tan socorrido. Me encanta la idea. Sí, empiezo con lo último. Sí, hay efectos fundadores descritos en muchas poblaciones, por ejemplo, los judíos askenazí con variantes patogénicas en FANC o los gitanos españoles con variantes patogénicas en FANK. Y además ellos como tienen un background genético bastante compartido, pues van a tener un fenotipo más o menos semejante, ¿no? Nosotros aquí en México, y no hubo tiempo en esta ocasión, hemos descrito a través de la estrategia de genotipificación liderada por la doctora Leda Torres, aquí en el laboratorio de citogenética, dos variantes patogénicas fundadoras. Una heredada de los menonitas que venían de Manitoba y llegaron a México, es una variante patogénica en FANC. Es el único grupo de pacientes que tenemos en FANC y una variante patogénica en FANG. Y esa es una variante patogénica fundadora de México. No está descrita en ninguna otra población, pero a través de estudios de microarreglos con SNPs se pudo rastrear qué regiones largas de pérdida de heterocigosidad. Y entonces también detectamos que es un efecto fundador. Entonces, esos tres pacientes son FANG y los otros tres pacientes son FANC. ¿No? Los FANG son de la misma familia, los FANG no se reconocen familiares, pero tienen la misma variante y comparten ancestría. Entonces sí, definitivamente hay poblaciones donde, debido a la consanguinidad de la endogamia, puede ser que tengamos una frecuencia mucho mayor de pacientes con anemia de Fanconi u otras enfermedades autosómicas recesivas, ¿no? Y lo otro que usted estaba poniendo sobre la mesa es algo totalmente viable. Y aquí quiero hacer también un comercial un poco así. A partir del próximo año, nosotros, bueno, empiezo con el pasado. Mi jefa, la doctora Sara Frías, ha entrenado a personas de América Latina, incluidos Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina y Paraguay para el diagnóstico citogenético de anemia de Fanconi. Y también la encargada del diagnóstico citogenético, Berta Molina, acudió a República Dominicana a montar el estudio. Entonces, en estos países ya hay personas que están entrenadas para eso. Pero definitivamente, si hay más personas que estén interesadas en montar la técnica, definitivamente creo que podemos establecer una colaboración para que puedan venir al laboratorio, aprender la técnica y poderla replicar en sus países. O sea, eso es algo que se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando se tenga un laboratorio de citogenética, eso es básico. Si no se cuenta con el laboratorio, los recursos que se tendrían que implementar, creo que no podrían lograrse, es menos factible, vaya, ¿no? Y por el otro lado, a partir del próximo año, la doctora Benilde García de Teresa y yo, que somos los dismorfólogos que trabajamos con anemia de Fanconi, que estamos a cargo del registro, vamos a tener entrenamiento para clínicos, o sea, para personal médico, médicas y médicos que quieran venir con nosotros a aprender del fenotipo físico, hematológico y oncológico de la anemia de Fanconi. Entonces, esta convocatoria está abierta para hematólogas, hematólogos, inmuno, onco, genética de los diferentes países de América Latina que quieran venir con nosotros y poder, a través de la valoración de los pacientes del registro, eh, entrenarse en estos menesteres, en la identificación del fenotipo de la anemia de Fanconi.
Entonces, qué bueno que usted tocó el tema. A mí me parece que es la mejor manera de colaborar haciendo estas redes de trabajo y con las que podemos hacer crecer la investigación, no solo en anemia de Fanconi, ¿no? De aquí pueden derivar muchas otras cosas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas en el chat. Milagros Dueñas pregunta, bueno, dice, muchas gracias por la excelente presentación. ¿Cuál es la sensibilidad específica de la prueba de dipoxibutano? Y nos pasa que me parece que hay varios falsos positivos que luego en molecular no se detecta mutación. Gracias y saludos desde Perú. Y le voy a leer la otra, me parece que van pues ligadas. Jairo Revelo menciona, buenas noches, ¿podría por favor explicar sobre la prueba diagnóstica y se requiere adicional el panel genético? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Sí, creo que inclusive ese era el tema inicial propuesto para esta charla y lo volcamos un poco hacia el fenotipo, porque yo soy, o sea, soy conocedor del fenotipo más allá, más profundamente, digámoslo así. Entonces, les hablo un poco de la prueba. La prueba, que les digo, tiene diferentes nombres: fragilidad cromosómica, reto con DEB, reto con mitomicina, aberraciones cromosómicas. Es una prueba en la que necesitamos células vivas, por principio de cuentas. Entonces necesitamos linfocitos de sangre periférica o linfocitos de médula ósea o fibroblastos, o se puede hacer en amniocitos también. Entonces sometemos a las pruebas, digo, a las células al reto. Tenemos que tener dos condiciones. Tenemos que tener células y separarlas. Una condición es sin estímulo, o sea, se llaman aberraciones espontáneas. Nosotros hacemos crecer las células nada más en medio de cultivo y tenemos otra mitad u otro grupo de células, otra condición en la que nosotros agregamos el agente mitomicina C o diepoxibutano, nunca los dos, siempre uno u otro. Y entonces analizamos las dos, tanto las aberraciones espontáneas como las inducidas en el paciente, que es el paciente de pregunta, el que sabemos, no sabemos si tiene Fanconi o no. También tenemos que tener un control negativo, que el control negativo es una persona que no tiene anemia de Fanconi, puede ser cualquiera de las que estamos aquí. Entonces también tomamos células de la sangre y se cultivan los linfocitos en esas dos condiciones: aberraciones espontáneas y aberraciones inducidas. Entonces ahí ya llevamos cuatro condiciones que leer, ¿no? Y tenemos el control positivo. Y el control positivo puede ser un paciente ya diagnosticado o una paciente ya confirmada con anemia de Fanconi o una línea celular que se hacen crecer y se mantienen en crecimiento, que nos sirvan como células que son positivas para anemia de Fanconi. Igualmente, se les trata como aberraciones espontáneas y como aberraciones inducidas. Y entonces se cultivan, se cosechan, se hacen las laminillas con tinción homogénea, nunca con bandeo. No se bandean la prueba de reto con diepoxibutano, porque si se bandean, las bandas claras pueden o hacer que no se vean bien diferentes alteraciones como rupturas cromatídicas. Entonces, siempre tinción homogénea. Se hace la tinción homogénea y entonces se ven, tanto en aberraciones espontáneas como inducidas, la frecuencia de aberraciones por célula y si hay figuras radiales, trirradios o tetrarradios. Son los dos parámetros más importantes, ¿no? Las aberraciones por célula y la presencia de trirradios o tetrarradios. A veces también se puede ver frecuencia de células aberrantes, ¿no? Pero bueno, en cada una de esas condiciones lo tenemos que hacer. Y entonces vemos a qué se parece más nuestro paciente, si al control positivo o al control negativo. Eso ya nos da una idea de hacia dónde va el diagnóstico, si es positivo o negativo. Otro aspecto muy, muy importante al momento de evaluar las condiciones del paciente en cuestión es que las aberraciones cromosómicas que nosotros vemos aumentan 10 veces más entre las espontáneas y las inducidas. Ajá. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una frecuencia de aberraciones espontáneas de 0.08, para que sea positivo para anemia de Fanconi, tiene que tener al menos 8, perdón, si 0.08, al menos tiene que tener 0.8 de aberraciones por célula, o sea, 10 veces más de lo que tenemos en las aberraciones espontáneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos diagnósticos diferenciales que tienen inestabilidad cromosómica
donde desde las aberraciones espontáneas ya tenemos una frecuencia de aberraciones muy alta, como digamos de 1.2, ¿no? De aberraciones espontáneas por célula. Y en las aberraciones inducidas tenemos 1.5. No subió 10 veces más. Entonces, eso no nos habla de anemia de Fanconi, ¿no? Nos habla de un diagnóstico diferencial que también cursa con inestabilidad cromosómica. Y de aquí tomo la línea para hablar acerca de los falsos positivos y los falsos negativos. Un falso negativo casi siempre se da cuando, por ejemplo, el diepoxibutano o la mitomicina C no funciona, ¿no? Si el diepoxibutano o la mitomicina C ya no están haciendo su papel como agentes alquilantes bifuncionales, pues no importa, no nos va a aumentar la frecuencia de aberraciones por célula, ¿no? Por eso necesitamos el control positivo y el control negativo. Ahora, a veces también podemos tener falsos positivos. Si, por ejemplo, en lugar de agregar eh, 10 microlitros de diepoxibutano, le agregamos 100 microlitros de diepoxibutano, les juro que las células de cualquiera de nosotros van a presentar aberraciones y figuras radiales. Entonces van a simular un cuadro de anemia de Fanconi. Por eso es muy importante hablar de las condiciones de la prueba. El año pasado, la doctora Sara Frías y Berta Molina publicaron un artículo que está en castellano acerca de la estrategia del diagnóstico citogenético de anemia de Fanconi. Entonces, a través de los coordinadores de la sesión, les puedo hacer llegar por chat, por WhatsApp, estos artículos para que ustedes los vean. Es una serie de 3 artículos, es una trilogía de Fanconi, digámoslo así. Está el diagnóstico clínico o fenotípico, que ese lo escribimos la autora Benilde, la autora Sara Paulina Gómez Moreno y Rubí Curiel. El diagnóstico citogenético, Sara, Berta y Sandra. Y el diagnóstico molecular de anemia de Fanconi, que es la estrategia de genotipificación que también se debe seguir o que se propone a través de lo que nosotros hemos ganado de experiencia aquí en el laboratorio. Entonces, sí puede haber estos falsos positivos y falsos negativos. Ahora, la especificidad y la sensibilidad, eso está muy dado por las condiciones de la prueba, ¿no? No hay ningún estudio realmente, o hasta el momento yo desconozco si lo hay, yo no lo he leído, un análisis de sensibilidad y especificidad de la prueba de reto con DEP, porque ese es el estándar de oro, ¿no? Entonces, si ese es el estándar de oro, no lo podemos comparar con otra cosa para sacar sensibilidad y especificidad. Entonces tendríamos que ver o volcar a otras estrategias y comparar con genotipificación o comparar con el diagnóstico fenotípico. Pero sí que sí, si tienes un diagnóstico, o sea, una prueba de reto con D positiva, bajo condiciones adecuadas, es positivo para Fanconi, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. De verdad, una presentación magistral. Agradecemos entonces su participación. Creo que no hay más preguntas, así que daremos por cerrada la sesión de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y muchísimas gracias a todos los participantes por estar con nosotros. Como saben, pues estén pendientes a nuestros próximos seminarios. El jueves 12 de esta semana vamos a tener otro seminario, así que pues estén pendientes a nuestras redes sociales y pueden ver los videos en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos. Acá voy a dejar un momentito que el doctor Fiesco está compartiendo su contacto. Pueden verlo en el chat para pues que cualquier consulta directa con el doctor. Así que muchas gracias, doctor. Vamos a esperar entonces unos minutitos para que tomen su contacto. Así que Sí, gracias. si quieren invitarme a cualquier país de América Latina a hablar de anime de Fanconi, yo feliz. Entonces, podemos organizarnos o ustedes venir para acá. Definitivamente creo que esta estrategia que implementó la doctora Sara Frías para el diagnóstico citogenético y la implementación de esta estrategia en América Latina, pues ha estado dando muchísimos frutos. Ahora recientemente acaba de cambiar de nombre, que es Fanconi Cancer Foundation. Eh, también
esto es importante que quede claro aquí. La Fanconi Cancer Foundation hace o organiza un simposio anual de anemia de Fanconi, que es el más importante en todo el mundo. Habitualmente se hace en Estados Unidos y en este simposio se pueden presentar casos de anemia de Fanconi, aunque sea uno o dos casos. O sea, si tienen uno o dos casos de anemia de Fanconi confirmados, pueden presentarse en la Fanconi Cancer Foundation y entonces empezar a empaparse de las expertas y los expertos que están allá y que trabajan día a día con casos complicados, con estrategias difíciles, tanto de diagnóstico como de manejo y seguimiento de los pacientes. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para presentar la experiencia de América Latina y también para aprender de esto. Habitualmente hay becas, entonces y además es uno de los congresos más bellos a los que yo he asistido porque se hermana con la reunión de pacientes adultos con anemia de Fanconi. Entonces, en las sesiones hay personas con anemia de Fanconi que asisten y que nos empapan de su experiencia de vida y que nos dan otra forma de pensar, o sea, nos permiten idear otras estrategias con las cuales podemos nosotros mejorar su calidad de vida y pensar que esto, o sea, no estamos trabajando con células nada más. Detrás de esto están personas que viven con esta enfermedad y eso es lo importante, poder hacer cambios para que las personas con anemia de Fanconi pues tengan una mejor calidad de vida y experimenten pues una vida muchísimo más llevadera. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, daremos por cerrada la sesión. Nuevamente un honor tenerlo con nosotros y estaremos en contacto. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Saludos. Gracias. Sí, hasta luego.